Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola amigos, bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Confío de que el Señor esté con ustedes y que les esté dando de su gracia, de su fortaleza, de su amor y su confianza para que podamos pasar en ese tiempo difícil en una condición de paz. Sé que el Señor no deja nunca a su pueblo y aquellos que confían en Él tendrán siempre la seguridad de su compañía y de su cuidado. Por eso, no dejemos de estudiar con ahínco, con determinación, su palabra, ya que ésta nos fomenta, nos alimenta en nuestra fe y en las crisis podemos siempre salir más victoriosos, más fortalecidos por medio de la palabra del Señor, por medio de su compañía y el Espíritu Santo. En esta mañana tenemos la continuación del capítulo 11 de Daniel y el tema de hoy es titulado La abominación de la desolación. Antes de comenzar, hagamos una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos sigas dando de tu gracia. Pedimos, Señor, de que tú nos permitas en esta mañana aprender de tu palabra, que el Espíritu Santo nos pueda instruir, guiar y que lo que hablamos pueda ser inspirado por ti. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy acerca de la abominación desoladora se menciona en Daniel 11 y 12. Y este tema fue mencionado por Jesús en Mateo 24, Marcos 13 y también Lucas 21, cuando él hablaba acerca de los acontecimientos del tiempo del fin y las señales de su venida. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, las profecías de Daniel y Cristo sobre la abominación desoladora recibieron cumplimiento literal en la destrucción de Jerusalén por el ejército romano. Vamos a leer una declaración del libro El conflicto de los siglos, la página 25. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente los que debía sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que querían escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Vemos en esta cita cómo la sierva del Señor nos habla acerca de lo que el Señor había predicho pasaría en Jerusalén por haber rechazado a Cristo. Esta experiencia de los judíos, de haber visto al Mesías, de haber entendido el mensaje, o por lo menos escuchar su mensaje de verdad, haber visto cómo Jesús entregó su vida por salvación de otros, todas esas cosas los judíos rechazaron como nación. Sus líderes cerraron sus mentes, cerraron sus corazones a la influencia del Espíritu Santo, a la influencia de Cristo, y esto condenó a la nación judía. Ahora Jesús había predicho que los que creían en Él, que los que estaban atentos a sus palabras, tendrían una señal de poder salir en el momento que parecía imposible. Él les había dicho acerca de una señal que marcaría la última oportunidad de gracia para poder salir de Jerusalén. Si vamos a Mateo 24, versículos 15 al 18, leemos lo siguiente. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa.
Así Jesús les predice a los cristianos, a los creyentes en su palabra, de que habría una señal que les permitiría salir. La señal era para aquellos que escuchaban y leían el libro de Daniel. Esta señal era la abominación desoladora. Y el cumplimiento de esta abominación desoladora para los judíos sería cuando los estandartes romanos fuesen clavados en la tierra sagrada de Jerusalén. Esto sería para ellos la señal de que la abominación había llegado a un punto irreversible. Y así es como cada cristiano que creía en Cristo, que había escuchado su palabra y había puesto atención a la profecía bíblica, sería librado y guardado de la destrucción. Mas deberíamos nosotros preguntarnos qué sucedió antes de llegar a este punto, qué había precedido a la destrucción literal de Jerusalén. Leamos en Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas? Y no quisiste. Vuestra casa os queda desierta. En estos versículos, Jesucristo nos muestra cuál fue la razón que llevó a Jerusalén al punto de la destrucción. Jesús nos muestra que el pueblo de Israel, la nación judía, cometió un tipo de abominación espiritual al rechazar a los profetas de Dios y su mensaje. Vez tras vez, mensaje tras mensaje, la nación judía, sus líderes, quisieron ir en contra de la voluntad de Dios. Rechazaron el mensaje presente, rechazaron la verdad actual y por ende mataron a los profetas y apedrearon a los que fueron enviados a ellos. Por esta razón, Cristo les dice, vuestra casa os queda desierta. Vuestro templo es desolado. Esta es la manera como la abominación desoladora llegó a su cumplimiento literal. Porque la nación judía, el pueblo de Israel, se autoengañó a tal punto que no pudieron ellos, aún con los profetas, aún con el mensaje de Dios, aún con los enviados por el Señor y aún con el mismo Cristo, el Cordero de Dios, el Mesías, el Creador, aún con Él mismo, fueron incapaces de aceptar que estaban equivocados. La apostasía de ellos, la abominación de ellos fue tan grande que realmente su casa quedó desolada. Por esta razón, la historia es un ejemplo para nosotros. Podemos también nosotros quedar en la misma condición que el pueblo judío. Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, la página 26, y analicemos qué pecados en particular fueron los que llevaron a la nación a esta abominación de la desolación y a la destrucción de Jerusalén. Leemos, el Señor había dicho por el profeta Miqueas, oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y apóyense en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Estas palabras de Miqueas dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban. A la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios, quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos, por eso le aborrecían y le señalaban como el causante de todas las desgracias que les había sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aunque hartos sabían que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos decían, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos, podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así discurrían y convinieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no que la nación entera se perdiese. Aquí la pluma inspirada nos muestra cuáles fueron las razones, los pecados por los cuales el Señor dejó a esa casa de Israel desolada. Los pecados que ellos tuvieron fueron los pecados de la corrupción del sistema religioso, la corrupción de su liderazgo y que hacían los servicios y ofrecían las enseñanzas a cambio de dinero. El deseo de tener poder, autoridad y alabanza de los hombres hizo que la nación judía perdiese de vista el propósito por el cual Dios les hizo su pueblo.
en vez de ser luz a las naciones y actuar en rectitud y pureza de corazón, los hombres y los líderes cambiaron la verdad por el error, cambiaron la humildad por el orgullo. Así es como esta nación cayó en el pecado. Pero aparte de esto, lo que nos mostraba la pluma inspirada es que también tenían un sentimiento de autojusticia. Pensaban ellos que al ser el pueblo elegido de Dios, tendrían la protección de Dios y que no importaba si ellos tuviesen iniquidad, siempre serían protegidos por el Señor. Nunca analizaron cómo el Señor había puesto a la nación judía en un tiempo profético de prueba, a ver si ellos se mantenían o no como su pueblo. Y esta nación tuvo suficiente tiempo para poder escuchar la razón de los profetas. Tuvieron suficientes evidencias en la historia misma de ellos que los apuntaba a las razones por las cuales Dios podría traer nuevamente a ellos destrucción si no seguían los caminos de rectitud. Pero estos hombres, en vez de escuchar a Cristo, decidieron matar al Hijo de Dios. Si tan solo hubiesen escuchado a la palabra profética, si tan solo hubiesen mirado a su propia historia, ellos hubiesen entendido de que el Señor no pasaría por alto sus pecados y sus iniquidades. Leamos en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 y 17, para que veamos qué causó la primera destrucción de Jerusalén por parte de los babilónicos. Leemos: También todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa que el Señor había santificado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de sus mensajeros, porque se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se reían de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor subió contra su pueblo y no hubo más remedio. En la primera destrucción de Jerusalén fue la misma causa de lo que pasó en la segunda destrucción. La apostasía y la rebelión, el rechazo a la palabra de Dios, el rechazo a los profetas del Señor y el liderazgo corrupto por ambición humana, todo esto condujo a una corrupción general del pueblo de Dios, y por eso el Señor entregó a Jerusalén a Babilonia. Mas los judíos en el tiempo de Cristo no tenían solamente el ejemplo del pasado. También los profetas habían sido más directos y específicos acerca de las abominaciones que pasarían en Israel, como una profecía para que pudiesen los líderes darse cuenta de la condición en que estaban. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 8 tenemos una descripción de lo que el Señor reveló a Ezequiel acerca de las abominaciones y apostasías que se hacían y se harían en la casa de Dios. Aquí el Señor nos muestra el tipo de experiencia que estaba pasando en el pueblo de Israel, el tipo de experiencia de abominación internas causadas por la apostasía y la rebelión, y que esto llevaría a una realidad donde el servicio de Dios, el servicio del templo, del santuario, sería desolado. La presencia de Dios se apartaría por la corrupción, por el mercantilismo que se convertiría en la religión, por haberse apartado de la verdad y por haberse apartado de los preceptos de Dios. Así es como Ezequiel muestra a ese templo desolado. El enemigo de esta forma, al tener el santuario y sus servicios corruptos, entenebrecidos por el engaño a sí mismos y pensando que estaban obrando a Dios cuando en realidad estaban en desolación, esto haría que la abominación desoladora pudiese llegar al pueblo de Dios, y así el proceso de limpieza del pecado a través del santuario de Dios sería ineficaz. De esta manera, el pacto de Dios de quitar nuestros pecados sería ineficaz, sería anulado. Esta es la gran obra del enemigo que trajo en el tiempo de Israel la abominación desoladora. Y mañana veremos cómo este mismo problema se presentará en el tiempo final, ya que la profecía de Daniel acerca de la abominación desoladora es para los últimos días. Mis amados hermanos, que el Señor te ayude en este día a tener una comunión con Él, a gozar de su presencia y pedir en tu vida poder para vencer, poder ser limpiado del pecado y así recibir el pacto de Dios contigo, de escribir su ley en tu corazón. El Señor te bendiga y te guarde, y espero verte mañana aquí en Profundizar. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788.
Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.